Bien, a todos quienes nos están escuchando y nos siguen en este séptimo congreso, quienes están en las redes y quienes están aquí de manera presencial, vamos hacia nuestra mesa número 9. Hoy la temática la dividimos, teníamos para esta hora al comisionado, pero él se nos adelantó de las 10:30 a las 11:30 esta mañana. Y ahora vamos a trabajar una temática también clave y relacionada con la presentación que hizo y lo que afirmó precisamente el comisionado esta mañana frente a las nuevas negociaciones y lo que se ha avanzado frente a las nuevas negociaciones. Vamos a hablar precisamente de eso. El compañero Gianni Vallejo, también está César, que hace parte del Observatorio de Paz de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y nos van a hablar sobre el componente urbano de las nuevas negociaciones, los marcos, esas líneas amarillas que debemos tener en cuenta si vamos a hablar de una nueva negociación. Hoy precisamente se hizo público la presentación de un proyecto de ley y aparecen unas alertas en términos de si todos los grupos van a ser tratados de la misma manera, en términos del reconocimiento político de algunos actores armados, en términos también de qué es lo que se va a negociar de fondo, si algunos grupos su intencionalidad es netamente de control territorial y exclusivamente control de rentas ilegales y de mafias, qué es lo que se va a negociar allí. Entonces nos queda una amplitud en términos de preguntas para que discutamos ahora. Los compañeros hacen una presentación, abrimos espacio para preguntas que lleguen a las redes o que tengan acá quienes están presentes y terminamos entonces la mesa. Gianni. Muchas gracias por la invitación. Siempre es muy interesante tener espacios de discusión en torno a los temas de paz. Frente a las nuevas negociaciones, pues era muy interesante escuchar al comisionado, que se escuchó en las horas de la mañana, porque precisamente lo que hemos conocido hasta ahora han sido anuncios. Y han sido anuncios, yo creo que positivos, porque es claro que lo que tiene que ver con negociaciones de paz, yo creo que no hay un país que haya hecho más negociaciones que Colombia. Y creo que tampoco hay uno que haya hecho tan malas negociaciones como Colombia. Y digo malas negociaciones porque Colombia, como un buen país enmarcado en el santanderismo, consideran que si hay una norma firmada por los actores armados que suscriben el armisticio, que suscriben el acuerdo, ya se logró el acuerdo. Es decir, el acuerdo es un documento que se firma. Entonces, el acuerdo del Teatro Colón, dice el instituto, creo que va en un 4% de cumplimiento. Entonces uno dice y se pregunta si eso en últimas fue una buena negociación, porque yo creo que una buena negociación pasa necesariamente porque las condiciones cambian. Pero para que las condiciones cambien, Colombia tiene que, y creo que el discurso del presidente de Naciones Unidas es un buen paso a lo que debemos hacer, y es a sincerarnos. Colombia es una economía que subsiste de cuenta del narcotráfico. Acabo de decir una herejía, posiblemente estridente a sus oídos, pero es la realidad del país. ¿En qué parte del ítem, cuando ustedes ven petróleo, café, exportaciones, importaciones, ustedes ven la droga? ¿En qué parte? ¿Cuánto representa la droga en términos del Producto Interno Bruto para Colombia? ¿Eso quién lo mide? Ese es el verdadero problema del conflicto en Colombia. Entonces, si eso ni siquiera está medido, si eso ni siquiera está cuantificado y si eso ni siquiera está estimado, ¿de qué vamos a hablar en cuanto a una negociación de paz? Hablando con actores armados de la ciudad, lo que llaman bandidos, lo que llaman, en fin, cada quien le pone el epíteto que quiera, uno entiende que el problema es un tema económico. Es decir, hay jóvenes sin absolutamente lo que llaman niños, sin absolutamente ninguna oportunidad, y hay una oferta absolutamente ilegal que no necesitas absolutamente nada para ingresar a ella. Es más, se conocen de casos donde por adelantado te pagan.
En los barrios de Medellín, por ejemplo, a alguien se le paga y le dice, vea, muchacho, le damos 500 y ya después se lo descontamos de lo que le pagamos. Aquí le pagan por adelantado. Pues el negocio que tienen las estructuras criminales de Medellín da para eso. Y da para eso mucho más. Da para que en Medellín haya una especulación inmobiliaria. Da para que en Medellín haya una especulación de centros comerciales. Da para que en Medellín haya una economía absolutamente legal anclada a la economía ilegal. Sin que nadie levante la mano y pregunte qué está pasando en la ciudad. Porque en últimas, pues eso hace que el país siga sin un conflicto social, porque estos grupos al margen de la ley, de cierta forma, de esas rentas criminales, resuelven mucha problemática social de la ciudad. Y se convirtieron en unos mecenas, y se convirtieron en el Estado real, en los barrios. En los barrios de la ciudad de Medellín, el Estado existe en cuanto simplemente se debe decir que hay un Estado, pero es absolutamente invisible. En los barrios de la ciudad, la jurisdicción que debe resolver un juez la resuelve los muchachos. La seguridad la resuelven los muchachos. Cualquier obra pública la resuelven los muchachos. Entonces yo les pregunto, ¿dónde está el Estado? ¿Cuál es el Estado? ¿El Estado es un CAI? ¿El Estado es el centro de salud? El Estado son los muchachos. Entonces, cuando uno dice que van a hacer una ley, y entonces vámonos ya a lo que se ha planteado, y es, entonces digámosle que si sometimiento a acogimiento, porque como somos buen país santanderista, creemos que si el término está ajustado, logramos una buena negociación. Pues resulta que lo primero que escuchamos de las personas que están en armas y a las que no están en armas, porque la mayoría no están en armas, solo tienen armas para hacer respetar lo que consideran sus territorios, ellos saben y entienden que el tema de la negociación es resolver un problema jurídico para ellos de manera individual y de manera colectiva. Pero también entienden que a lo mejor ocurra lo mismo de la Ley 975, Ley de Justicia y Paz. Muchos de estos muchachos, que hoy soy jefes, eran jóvenes desmovilizados en su momento de la 975, el año 2005, las autodefensas. Hoy ya son coordinadores y tienen mando. Entonces muchos entienden que es una especie de borrón y cuenta nueva sin que el negocio se caiga. Entonces María Teresa Ronderos escribía el libro de Guerras Recicladas y Colombia sí que sabe reciclar eso. Yo creo que es un experto reciclador de guerras. Y a mí me preocupa demasiado porque yo siento que en las primeras de cambio, la palabra sí no ha salido de la boca del gobierno ni del comisionado. Y eso está bien. Hay que negociar con todos, sí. ¿Será lo mismo negociar con la estructura de Medellín que con la de Buenaventura? No. ¿Será lo mismo negociar con las estructuras de la frontera que con las estructuras de Agua Blanca, de los que corresponde a Bogotá? Eso va a ser muy difícil y sin embargo se están queriendo como generar un marco para todos. Bueno, eso está difícil. Luego, se van a plantear y se están planteando muchas mesas y eso ya tiene un problema grave. Y tiene un problema grave porque se plantean como mesas de negociación. Y entonces ahí es donde empieza el intercambio de qué es lo que se negocia. Entonces, los más optimistas dicen que se va a negociar el sometimiento de los muchachos, por ponerles el nombre, cualquiera, a las normas que ya existen en Colombia. Bueno, las normas que ya existen en Colombia lo que me dicen es que Colombia tiene el 70% de reincidencia en criminalidad. Lo que quiere decir en términos cuantitativos es que de cada 10 muchachos que van a la cárcel, 7 vuelven. Entonces, firmar un documento que haga que el muchacho simplemente se
se le borre su concierto para delinquir o se le enrute en un proceso de estudio, de trabajo legal, eso no va a resolver el problema. Y entonces vamos a reciclar de nuevo la guerra. La renta criminal de la ciudad de Medellín, y creo que el país, no son rentas de poca monta. La renta criminal de muchos de los grupos de la ciudad, y en esto no me equivoco, pueden estar por encima de alguna de las empresas del GEO. Acabo de decir una herejía y a lo mejor me saquen por un titular de prensa. Alguna de las empresas criminales de la ciudad tiene más renta que cualquiera de las empresas del GEA. Del GEA. Entonces no estamos hablando de algo, de unos muchachos díscolos, delincuentes que van a entregar unas armas, va a haber un acta y entonces resolvimos si eso va a ser la paz total. Para el año 2019 decían que Medellín tenía, de las 23 presuntas grupos delincuenciales organizados del país, Medellín tenía 10. Y a lo mejor se les faltó incluir por ahí otros 10. Y eso entonces nos pone en términos de que la infraestructura jurídica que se está planteando necesariamente va a pasar a un segundo plano. Y debe pasar a un segundo plano, porque las preguntas que se escuchan son preguntas bien interesantes, de eso que llaman estos muchachos o de los que llaman los grupos. Y los grupos dicen, ¿quién nos va a proteger cuando entreguemos las armas? A las FARC las están matando todas, dicen los muchachos. Y uno como que se coge la cabeza y no sabe qué decir. Y los muchachos dicen, ¿y quién me va a garantizar a mí que el otro muchacho que yo le daba órdenes no siga con el circuito criminal? Entonces ahí se trata de que necesariamente la negociación tiene que llevar a romper la estructura criminal. Y romper la estructura criminal depende solo de Medellín, depende solo de Colombia. Si es una estructura criminal anclada al negocio del narcotráfico, a la trata de personas, a la migración, a México, a Venezuela. O sea, es un negocio transnacional del cual Medellín hace parte, está inmerso allí y no es una lucubración. Por eso, cuando asesinan al fiscal Pecci en Cartagena, eso va a México, eso va, perdón, a Brasil, va a Paraguay, va a Venezuela y termina en una reunión en la minorista en la ciudad de Medellín. De ahí salieron los asesinos. De ahí salió el plan criminal. O sea, de una alianza internacional que a lo mejor no tiene ni siquiera los estados, o sea, a lo mejor no tenemos tanta relación con Paraguay como si lo tiene la criminalidad. Y ahí nos enteramos. Es decir, la criminalidad no es algo como aislado, pues se pretende como ver así, como que son unas estructuras ahí criminales. No, están bastante organizadas, bastante estructuradas porque funcionan. Y eso yo creo que el neoliberalismo les aportó mucho, el capitalismo les aporta bastante, funcionan como una gran empresa. Pero como una gran empresa. Por eso muchos de los términos se circunscriben incluso a familia. Los muchachos, con relación a sus jefes, se refieren a mi papá. Y eso podría ser algo coloquial, algo pequeño, niño. No, porque es que uno no tiene un trato con la familia como lo tiene con la empresa. Entonces ya incluso no hay tratos de empresas, sino hay tratos como digo, familias italianas. Y eso ya es otro cuento, porque en la familia italiana hay una ley del silencio y eso aplica a cabalidad y a rajatabla en la ciudad. Es difícil encontrar que esos muchachos delaten, no solo por lo que puede representar, sino porque sienten que le faltan a alguien, como a su familia. ¿Sí ven? Entonces no es un tema de sentarme a negociar un par de fierros, que además para ellos es algo que, como no están en una guerra frontal, porque la guerra es táctica, y eso lo entendieron hace rato, la guerra es táctica para presionar negociaciones, la guerra es táctica para ganar un territorio, la guerra es táctica para mostrarle al otro que sí tengo fuerza,
Y desde hace décadas, la ciudad de Medellín, la violencia o no violencia se decide en las cárceles con los líderes de los grupos, sino que eso siempre se hace bajo cuerda y se niega, como el alcohólico que niega a ser alcohólico con la botella en la mano, ¿cierto? Entonces se niega que Medellín está en manos de eso, ¿cierto? Esto es lo que hay en Medellín. Y esto tiene una vinculación a todo el tema, ojo, rural, porque nadie puede explicar, ojo, nadie puede explicar la droga de la ciudad si no es por el Cauca, que la droga de Medellín viene del Cauca. Pero nadie puede explicar la consecución y la elaboración de la droga sintética que llaman TUSI sin los insumos que vienen, escúchenme, de Europa y Estados Unidos, porque los insumos no los producimos nosotros, son insumos químicos, ¿cierto? Entonces, todo lo que les estoy diciendo es que hay unos elementos que creo que tendrán que ser el punto de la negociación. Y sin eso, vamos a tener en muy poco tiempo una nueva guerra reciclada, que va a ser peor. Y me decía uno de los líderes que va a ser peor por lo siguiente, porque estos líderes han pasado, digo, estos líderes de los grupos delincuenciales han pasado ya por muchos procesos. Pero un muchacho que tiene hoy 20 años, con lo que hablaban los compañeros ahora del sistema educativo, no conoce su historia. No tiene por qué saber que Medellín fue la sede de un cartel, de la ciudad más peligrosa en el 92, 93. No tiene por qué saberlo. Entonces no le importa si en su momento él va a ser el líder y eso a costa de qué. Porque resulta que ya no hay líderes. Y entonces él ve la posibilidad de ser un líder. Entonces, ¿cómo yo no solo hago una firma, tomo la foto, hablamos de paz total, pero en pocos meses, ojo, meses, la estructura criminal nuevamente se regenera. Y se va a regenerar con un muchacho de 20 años. Porque lo que se necesita para regenerar la estructura es dinero y los contactos. Y si bien esas rutas se pueden entregar, si la oferta, ojo, si la oferta continúa muy rápidamente, cualquiera de estos muchachos puede reconstruir una estructura criminal. Una plaza mediana de droga en la ciudad de Medellín puede estar rentando 70 millones al día. No me escucharon mal, 70 millones de pesos al día. ¿Qué negocio da esa rentabilidad? Y con un proceso de paz vamos a romper esa renta, vamos a someter o acoger a estos jóvenes o a los líderes. Entiendan, muchachos, los muchachos están ávidos de dinero y de poder, los líderes no, ya tienen dinero y ya están cansados de que lo señalen. Entonces, si usted hace un sometimiento con los líderes de los grupos que hoy llaman GAOs o GBO, usted tiene unos mandos medios, le hace disidencias que rápidamente reconstruyen. Entonces, cuando uno dice, bueno, porque la pregunta yo me la hacía y decía, bueno, que la hemos estado haciendo desde Cabilando es, ¿cómo se puede plantear una negociación que en realidad tenga una perspectiva real de transformación de la ciudad? Y uno escucha situaciones por parte del comisionado que son muy importantes, pero que si eso no va a obedecer a una realidad territorial, sino que se va a generalizar como a nivel nacional, eso va a tender a fallar y va a haber una decepción muy grande, porque yo creo que es la primera vez que se abre tanta posibilidad de diálogo con los actores reales del conflicto. El presidente dice va a haber un cese multilateral, ¿y eso qué implica? ¿Qué implica para la ciudad? Porque es que la ciudad tiene un cese al fuego multilateral hace rato. Los muchachos no se agreden con la policía no agrede a los muchachos. Ay, Jan, ¿usted cómo dice eso? Eso es lo que pasa. Pues, eso es lo que pasa. Si ustedes miran, las intervenciones policiales en las favelas de Brasil son guerras campales. Helicópteros, tanques, muertos de un lado y muertos del otro. Eso no pasa en la ciudad de Medellín. ¿Cierto?
Y la ciudad de Medellín está plagada de plazas y está plagada de calles. Nadie se explica por qué en algunos lugares, diagonal al calle, hay una plaza. Los conozco, pues no las voy a decir aquí, pues tampoco estoy a ese nivel. Pero ¿quién lo explica? Entonces, si no se explica la connivencia, ¿cómo? Claro, y cuando hablas con los agentes de la policía dicen, doctor, yo no me voy a hacer matar a estos muchachos, ni a mis compañeros. Porque yo sé que hay compañeros que reciben, y cuando uno, en el mejor de los escenarios, uno no recibe, en el mejor de los escenarios. Pero cuando uno no recibe y se pone a ir en contra de los compañeros, uno termina, o que los compañeros lo colocan en bandeja de plata para que lo asesinen, o termina asesinado por los que llaman muchachos. Entonces, miren que no es ni siquiera que la policía no sirve, es que todo el andamiaje delincuencial está estructurado para que incluso corrompa al policía que posiblemente no tenga esa intención. Y esto entonces se nos vuelve de los barrios, ya toda la oferta, ojo, económica, policial, institucional, se le dejó a los muchachos. La pregunta del millón es, si estas personas ya no están allí, ¿quién va a resolver esto? Resolver situaciones tan simples como que no te entregaron la casa. Tú tienes una casa, la arriendas, y el que te la arrendó dice no te la entrego. Eso es un proceso jurídico de restitución de inmueble arrendado que en un juzgado se está demorando más o menos, yéndole muy bien, 18 meses. Y si tu renta, tu subsistencia, depende de la renta de un ranchito en un barrio de la ciudad, te vas a sacar 18 meses, además de los abogados que tienes que pagar, además de todo el problema jurídico, notificaciones, edictos, emplazatorios, eso, allá va gastos y gastos y gastos, más 18 meses, es una debacle económica para alguien. Eso hoy se resuelve con decirle a los muchachos, ayúdenme con eso. Señor, que le devuelva la casa a ella. Ah, sí, yo se la devuelvo ya. La señora, en cuestión de instantes, resolvió un problema que la jurisdicción se demora 18 meses. Entonces nadie acude a la jurisdicción para resolver problemas en el barrio. Pero entonces, como ya se siente bien que ellos resuelvan todo, viene la contraparte. ¿Resuelven todo de qué forma? Desde las formas propias de cómo entienden la situación. Entonces, la negociación tiene que pasar por entender todas estas lógicas, por entender que no es decir, si vamos a repetir, que es la angustia que sentimos, si vamos a repetir la negociación de cuántos son, dónde están, en qué cárcel van a estar, cuánto tiempo, tomémonos la foto, paz total, aplausos, mariposas amarillas, sin que sienta que me estoy mofando de alguien, y luego, ¿qué va a pasar con los muchachos? ¿Qué vamos a hacer? Ya ellos firmaron la paz, pues no quieren hacer caso. Va a ser peor, va a ser absolutamente repetir lo de la 975, repetir lo que pasó, porque lo que pasó con la 975 fue lo mismo que pasó con las milicias populares, con las cooperativas de vigilancia con las milicias populares. Sus líderes fueron vilmente asesinados, ¿y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Los muchachos de las milicias populares terminaron engrosando, reciclándose en las autodefensas y cambiaron de brazalete y nuevamente tuvimos un reciclaje, nuevamente, porque Medellín sí que lo ha tenido, ¿cierto? Entonces pasamos por el mando general de Don Berna a la división de grupos, a la división de la oficina, ya que cuántos grupos hay ya. Y yo voy a cerrar por aquí diciendo es que si no rompemos esa estructura, y romper esa estructura, ayer escuché algo y me parecía tremendamente interesante. Colombia es el país, dice las estadísticas de la ONU, que de cada 10 gramos de cocaína que se consume en el mundo, Colombia pone 7. Somos el principal exportador de cocaína en el mundo, ¿cierto? Y cuando en Naciones Unidas escuchamos un discurso muy interesante con relación a los responsables reales de todo esto, creo que es el momento entonces de que pasemos de ese gran discurso a la realidad. Y la realidad pasa por controlar la droga, el consumo desmesurado de que tiene esta ciudad,
creo que es el más grande del país. ¿Cómo? Pues la única forma es reglándolo. Y esas formas de regulación ya están en Estados Unidos, ese país que, digamos, llama a los otros países del narcotráfico, pues es el país que, de los países, hoy estaba mirando las estadísticas, del país número 1 en ingresos de la cannabis en el mundo. Y después Canadá, y después Alemania, y después Italia. Entonces, de la producción de una droga legal como la cannabis, 4 países industrializados son los que se lucran, y no los indígenas del Cauca, que tienen todavía que hacerlo de manera ilegal y son perseguidos. Hoy las licencias, en su gran mayoría, las que se están dando para la cannabis, se quedaron con industrias canadienses, con Farmacielo. Lo que hizo Farmacielo fue decir, como yo no quiero generar un emporio porque me van a sancionar, yo le compro pero que siga su nombre, le compro pero que siga su nombre, le compro pero todas las compró Farmacielo. Totalmente tercerizado. Pero ¿quién se lucró? O sea, ¿quién es el que realmente está generando el ingreso económico? Es un negocio de Colombia que se está lucrando Canadá, de la cannabis colombiana. Entonces, aquí está la guerra, los muertos, el conflicto, lo que estamos hablando, y las riquezas están en Canadá, porque compraron la licencia. Si eso no pasa... Ahí hay que hacer una lectura muy interesante, y es cómo opera desde la lectura propia del Estado esa regulación y entrega de licencias ambientales, porque son licencias ambientales realmente. Todo lo que se viene teniendo en favor de todo este especulado de regulación propia de la licencia del cannabis. ¿Qué tanta proyección tenemos nosotros desde la perspectiva colombiana como empresa a futuro con toda la dinámica de la guerra contra las drogas frente a las demás multinacionales? Y la lectura es totalmente evidente en cuanto a lo que tiene que ver con toda esta regulación de licencias mineras, ¿sí? ¿Cuál es el papel colombiano de generar empresa, de generar empleo para los de aquí, cuando solamente le estamos entregando licencias a los ambientales externos? Y todo el proyecto colombiano, por así decirlo, ¿en dónde queda? ¿Cuál es el papel del Estado? A ver, 4 años perdidos en pro de una política absolutamente retardataria, que siempre fue su política, y es decirle a los muchachos, aguantes el gustico y prohibamos que el que se fume un porro, entonces, por lo menos mínimo un comparendo se tiene que llevar. Un comparendo de policía, según lo que hizo Duque, ¿cierto? Mínimo un comparendo que se lleve, pero que no se vaya, porque ¿cómo se le ocurre fumarse un porro? ¿Cierto? En eso estamos. Eso es lo que hay que cambiar. O sea, eso ya está inventado. Y Colombia, desde la sentencia C221, con Carlos Gaviria, habilitó jurídicamente la posibilidad de regulación. Pero Colombia, ¿cierto? En estos 20 años de retraso con relación al tema con las drogas, pues ha hecho el de la vista gorda. Y entonces lo que estamos es en que la economía, les acabo de decir, la economía ilegal que eso representa es cuantiosísima. Si eso el Estado lo regula, esa economía cuantiosa podría representar ingresos al Estado. Yo voy a dejar por ahí, Alfonso, y cierro simplemente diciendo, fundamental que se conozca la realidad del terreno para la negociación. Si eso no se conoce, si en realidad volvemos a que 4 o 5 líderes de, no sé, de los grupos más representativos negocian y se toman la foto y eso, créanme, eso va a ser un total desatino y pues vamos a reciclar como siempre una guerra. Yo dejaría por ahí. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Nicolás va a asumir la moderación. Buenas tardes. Esto que está moviendo por la cámara para que ese puesto esté siempre el expositor. O sea, no. Perfecto. Vale, bueno, buenas tardes. Para continuar con el tema, ¿dónde está Yanni? No me vaya.
aparte de la lectura constitucional que se ha hecho del Estado desde la regulación frente al consumo de cannabis y tal vez la regulación de todo lo que venimos medianamente tocando de la lucha contra las drogas a nivel mundial, pues no es menos importante establecer lo que establece la Ley 30 del 86, en cuanto a que se establece un cierto consumo por parte de algunas sustancias, tal vez psicotrópicas o tal vez psicoactivas, y cuál es el papel del Estado en la misma, cuál es la progresividad de los derechos que se vienen entregando no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y cuál es la lectura que hace el mismo Estado de la misma o del mismo consumo. Esto también aterrizado al sistema particular, ¿cuál es la lectura que le hacen los nuevos gobiernos o los gobiernos que vienen desencadenando toda esta lectura progresiva de las distintas ciudades en cuanto al consumo de una o de otra sustancia? Gianni lo acaba de establecer. Claramente Medellín, dentro de los que nos compete en Colombia, y no apartándonos de Bogotá o Cali, de las principales ciudades, todo lo que establece este sistema de masivo de consumo y cómo opera o cómo vendría a operar la respuesta del Estado ante esta progresividad de derechos dentro de lo que establece pues nuestra propia Carta Constitucional. Pero también no es menos importante definir el papel de los actuales grupos o cuál es el papel que viene generando el sistema gubernamental y el sistema estatal en cuanto a la progresividad de lo que genera una paz total, de lo que genera una paz estable. Y pues valga decirlo, dentro de nuestro entramado constitucional y acorde a todo lo que venimos tocando de lo que establecen los estamentos internacionales y de lo que establecen nuestros estamentos pues propios institucionales, cómo se reclaman y cómo se entregan esos derechos a los mismos actores. Una pregunta muy interesante que podríamos formular nosotros acá al interior de este recinto es cómo entender una paz total al Estado social de Derecho. Y viendo la dinámica del espacio, yo veo acá muchos actores. Veo a personas que hacen parte de la academia, personas que hacen parte de fundaciones, viendo personas que hacen parte de instituciones tal vez públicas. ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestro propio Estado social de derecho, generar una controversia a nuestra reclamación de derechos? La idea de este espacio es volverlo participativo. A mí me gusta mucho la dinámica del derecho participativo, de toda esta dinámica participativa. ¿Cómo nosotros, desde nuestros espacios, le generamos una controversia a todas las reclamaciones que se vienen estableciendo dentro del propio Estado? Y abro la pregunta a todos. ¿Cómo entendemos nosotros una paz total? ¿Cómo la entendemos desde nuestra perspectiva académica, desde nuestra perspectiva social, desde nuestra perspectiva política, incluso cívica? ¿Cómo la triangulamos para poder generar el espacio? Tenemos una lectura actual de un estado de transición en el que venimos hablando de paz, no solamente de paz desde cese de hostilidades o desde cese de actividades bélicas por parte de uno u otro grupo, sino venimos hablando de paz total, de paz estable, desde otros espacios muy, tal vez de décadas desde Colombia. Hablamos de una paz desde el Frente Nacional, hablamos de una paz desde la época de la consolidación de la Constitución del 86, hablamos de una paz desde la consolidación de la independencia por parte de Colombia, de la corona española, pero aterrizado a lo actual, ¿cómo podríamos nosotros traerlo a colación frente a todas las reclamaciones y a todas las necesidades sociales? El problema no podríamos centrarlo solamente en cuanto a la guerra contra las drogas,
El problema podríamos solamente escalarlo ahí, pero depende de nosotros cómo podemos llegar a de una u otra forma. Economía, tal vez educación, ¿por qué no pensarlo desde la salud? ¿Por qué no pensarlo desde la libertad de educación? Y la discusión está perfectamente abierta. ¿Cuál es el papel frente a la conversación anterior que teníamos desde cuál es el papel de la educación o desde la academia o desde las instituciones educativas para poder llegar a una paz total? Y cómo nosotros, como actores principales, o como actores primarios, por así decirlo, podríamos llegar a generar. Pues yo no quiero hacerle oda a nadie en este espacio y en este recinto, pero contamos con personas que nos podrían tal vez entregar sus experiencias, toda vez que este espacio, el mismo espacio, valga la redundancia, genera esta perspectiva. Tenemos un espacio anterior en cuanto a la posición que generó el gobierno frente a una problemática que venía trascendiendo durante los años. Un problema, evidentemente, frente a las dinámicas, tal vez por así decirlo, de la época, pero va cambiando notoriamente. Y todos estos trasegares de las épocas van entregando sus mismas dinámicas. ¿Cuál es el papel de los actores actuales y de aquellos que han presentado elementos de entrega o de posición de armas? Y bienvenido sea toda la conversación. Bienvenido sea Oscar, que nos acompaña en este momento para presentar cuáles son sus elementos o cuáles son los elementos que acompañan a todo este procedimiento de paz, a todo este proceso de transición, no solamente con los actores actuales, sino con los actores que han entregado vetas, por así decirlo, de inconformidad con la respuesta que el mismo Estado ha dado. Y pues nada, no, pues bienvenidos todos para poder entre la generalidad de la participación construir elementos de hasta dónde llegamos con una reforma agraria que se ha presentado de hace más de 50 años, que de una o de otra forma viene viendo que no satisface las necesidades y buscan economías de manera emergente. ¿Qué podríamos nosotros hacer desde esos espacios? ¿Cuál es nuestra lectura? ¿Y qué le llegamos a proponer a todos los demás, a todas las demás personas que nos están o de una o de otra forma escuchando o nos están leyendo o nos están viendo frente a todas las necesidades que vienen a futuro? Los estados de transición son esa suspensión, como bien lo hemos visto, de nuestra justicia ordinaria. ¿Y qué les vamos a entregar nosotros como gobierno general, en tema más tópico, pero desde nuestros gobiernos territoriales? ¿Qué tenemos nosotros como sociedad para entregarles, para darles una respuesta acorde a todas sus necesidades? ¿Cuál es nuestro papel? Me lo pregunto yo diariamente, me lo venía preguntando yo pues desde hace bastantes días. ¿Cuál es nuestro papel dentro de todo este proceso de nuevas negociaciones? Como lo decía Yani, pues tenemos nuevos actores. Ya no solamente es el actor de las disidencias de X o Y movimiento, de X o Y grupo, sino cuáles son todos los nuevos actores y qué tan comprometido está el Estado a regular todas estas participaciones. Perdón, una moción de metrólogo. Sí, señor. Tenemos dos invitados aquí. Tenemos dos invitados, claro, es que uno viene conexo con la pregunta. Por el tiempo, porque ya estamos cerca a la siguiente mesa. Entonces, vamos a darle la palabra a los compañeros. Está César y Oscar. Entonces, si podemos avanzar. Sí, de una, claro que sí. César, bienvenido. ¿Cuáles son nuestras lecturas? Pues, de eso se trata, ¿no? Dale, bienvenido.
Bueno, yo traje como un pastelito para trabajar. Les cuento, yo hice un análisis de las redes criminales de Bello, pensando desde la perspectiva de lo que nos plantea hoy el gobierno en función de la paz total. Como hay personas conectadas, Bello es un municipio Listo. del área metropolitana. Sí, claro. Ahorita digamos, se contextualiza. Entonces, la propuesta aquí básicamente es pensar cómo es ese tema de la paz total, cómo podemos transversalizarlo con las redes criminales urbanas. En el caso específico pues, de la ciudad de Medellín, hay un municipio, el segundo municipio más grande de Antioquia, el 10º del país en población, que tiene algunas de las redes criminales urbanas, digamos, mejor estructuradas que puede haber en el área metropolitana de Medellín. Entonces la pregunta es, como el gobierno en toda esta onda de la paz total está proponiendo que hay que incorporar a estas redes criminales, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo se va a hacer? Entonces ese va a ser la idea es mirar esas trayectorias que han sufrido esas redes criminales como para tratar de identificar, caracterizar a ese nuevo actor, pero también como un poquito esa apuesta de la paz total, que apenas se está creando una narrativa, ¿cierto?, alrededor de la paz total. Y vamos a trabajar entonces con, incentivos, riesgos, límites, ¿cierto? ¿Límites de quién? Límites de la política. Incentivos desde económicos, netamente. Arrancamos entonces. Por favor, me das la... Entonces, esta sería la ruta. ¿Será que está bien pararme y...? Sí, se ve bien. Sí. Bueno, entonces esa apuesta de política de paz total, como apenas se está construyendo, apenas se está edificando, ¿a dónde me fui? Busqué, digamos, una ley, un proyecto de ley que ya presentó el gobierno en el mes de agosto, al finalizar el mes de agosto, 161 de 2022, Cámara. Podemos pasar, por favor. En ese proyecto de ley, entonces, lo que trata de hacer este proyecto es modificar la ley 418 del 97, que es la ley de orden público, con la que tradicionalmente los gobiernos en Colombia, han ido modificando para tratar de, acoplar el tema de la negociación a la propuesta pues, de paz que sea en el momento. El gobierno de Petro entonces ya tiene en este proyecto de ley y hace unas incorporaciones pues, básicas pero muy importantes. Lo presentaron el ministro del Interior, el ministro de Justicia, o sea, de Iniciativa Gubernamental, Ministerio de Justicia y Ministerio de Defensa. Entonces, básicamente plantean estos pues como 3 elementos, que es seguridad humana y paz total. El otro es el servicio social para la paz, que es como, la forma de cambiar el servicio militar obligatorio, de dar una alternativa al servicio militar obligatorio en temas de paz. Y el otro es el Fondo para la Paz, que es, como hacer una modificación dentro de toda la apuesta de paz que han tenido los gobiernos. Voy a centrarme un poquito en el tema de la seguridad humana. Esos otros, pues, ya tendrán su desarrollo. ¿Por qué? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, la apuesta de gobierno nos plantea más o menos 6 elementos que fundamentan esa propuesta de paso de seguridad humana. Y tenemos, dentro de esos 6 elementos, ¿qué cosa es importante? Es importante aquí para pensar en el tema de las redes criminales urbanas. Ahí están, pues, los elementos, pero muy importante es que esa ley 418 solamente estaba definida para hacer diálogo y negociación con
los llamados GDO, ¿cierto? O sea, grupos delincuenciales organizados, y estaba muy en función del derecho internacional humanitario. ¿Cuál es el tema? En esta apuesta que están haciendo ahorita, nos están incorporando, ya ellos dejan de hablar de los grupos delincuenciales organizados, incorporan una palabrita que es estructuras, ¿sí? Estructuras delincuenciales, ¿cierto? Estructuras al margen de la ley. Importante eso. Pero para esas estructuras hacen una acotación, podemos, yo creo que avanzar, hacen una acotación muy importante, y esa acotación es que con esas estructuras únicamente se va a hacer diálogo. No hay posibilidad de negociación. Digamos, eso es muy importante en esa apuesta pues, de lo de seguridad humana. Pasamos al tema de las trayectorias de las redes criminales. Caso Bello, pues el caso del municipio de Bello. Entonces tenemos, digamos, 3 trayectorias básicas, que es monopolio territorial, concentración criminal y sofisticación de repertorios. ¿Qué lectura se puede hacer en el caso del municipio de Bello, que aplica para todo el área metropolitana de Medellín, dado que las redes criminales del área metropolitana de Medellín pues han tenido bastante implicación, ¿cierto? Entonces, la clave, digamos, para entender cómo se comportan es el monopolio territorial. Ellas ejercen monopolio en un territorio, y a partir de ese monopolio territorial, entonces controlan mercados ilegales. Pero a través de los mercados ilegales, vía la sofisticación de los repertorios que ellos han logrado, entonces han saltado de mercados ilegales, pues como el de la Plaza de Vicio, ¿cierto? Han saltado de allí a otros mercados que ya no son necesariamente ilegales. Son mercados ya semi-ilegales e incluso ilegales, ¿sí? Esa sofisticación de repertorios implica, por ejemplo, crear redes de corrupción, ¿sí? Entonces, el compañero Yanni, quien me antecedió, habló un poquito de esas redes, o sea, por qué la policía realmente no va y toca a las redes criminales en la ciudad de Medellín. Entonces, hay un problema también de incentivos, ¿cierto? Entonces, es un poquito, por ahí hay un autor de la Universidad de AFIT que habla de plata o plomo, ¿cierto? Es un poquito eso. O sea, ¿qué es mejor para el policía? O plata o plomo, ¿cierto? Pero el policía de todas formas está digamos, obligado a tener unos positivos. ¿Y cómo logra el positivo? Pues a quién es más fácil perseguir, a la red criminal que tiene toda su red de corrupción y su red política detrás, o al consumidor. Entonces, obviamente, digamos, ahí la política pública termina teniendo un problema de selección adversa, se llama pues en la teoría de la gente, y el principal, que es desde donde hacemos pues como este análisis desde la economía. Entonces, termina habiendo una selección adversa. La policía termina persiguiendo a los consumidores, ¿cierto? Porque necesita entregar positivos. Entonces, miren, de alguna forma, o sea, la policía cumple su labor, los criminales cumplen su función y el negocio funciona. Eso es parte de esos repertorios. Entonces, se tienen que crear unas redes de corrupción. Pero esas redes de corrupción no solamente trascienden a la fuerza pública. En el caso del municipio de Bello, una familia muy conocida ya tuvo durante más de 20 años pues el dominio, es la élite política del municipio, y de hecho el líder de ese clan familiar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por paramilitarismo, ¿sí? Y en este momento está también, o sea, en un segundo proceso que todavía está en casa, pero todavía está cumpliendo pena por enriquecimiento ilícito. De hecho, en la condena que hace la Corte Suprema de Justicia sobre este jefe de clan político, es que, entre otras cosas, sacaron a alguna población de Bello en años 2008, 2009, 2010 a votar
a punta de metralleta. O sea, ese tema de que solamente es en la ruralidad donde se presentaba ese tipo de violencias y de constreñimiento a los electores, no necesariamente es tan cierto. Otro tema de la sofisticación, y aquí se parece mucho, hay un trabajo que hacen en México, se llama México Evalúa, y ellos trabajan mucho el tema de la extorsión, de la microextorsión. Allá le llaman, un poquito lo han caracterizado como impuesto de piso, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el problema de esto? En Medellín, en el área metropolitana, en Bello, absolutamente todos pagan. Nadie se salva, todos pagan. ¿Cuál es el problema? Es oculto, nadie lo denuncia, es de muy poca denuncia. Y entonces pensemos, ¿será que a los alcaldes les conviene que la población vaya y denuncie eso? ¿Eso qué le pasa a las estadísticas de seguridad? O sea, sí tienen incentivos los alcaldes y los gobernantes para que eso se denuncie. Y pasa exactamente lo mismo en el estado de Michoacán y en toda la Riviera Maya, pues también lo plantean esta gente de México Evalúa. O sea, hay un paralelo ahí muy importante. Cómo de alguna forma o sea, que sea por debajo, ¿cierto? Que sea subterráneo ese tipo de impuesto, ¿cierto? Ese tipo de impuesto, ¿cómo permite que esas redes criminales se vayan fortaleciendo? Porque entonces, claro, al gobernante no le conviene, a ningún gobernante le conviene que se le disparen las cifras de las estadísticas de criminalidad, ¿cierto? Porque además ellos siempre piensan en el corto plazo, es decir, en lo que yo estoy mostrando, o sea, en mi carrera política, en afianzar lo mío. Entonces, de ahí ellos realmente no van a pasar, pero quienes sufren los rigores de eso es fundamentalmente la población y los negocios, muy importante, los negocios. Dentro de esa sofisticación de repertorios, también tenemos una cosa muy importante. Yanni, no solamente van a buscar, comillas, la jurisdicción de la banda, la señora que quiere que restablezcan el inmueble arrendado. También van los empresarios. O sea, gran parte de los empresarios hoy, su gestión de cartera la hacen los muchachos, ¿sí? O sea, ya no es, o sea, porque es que el tema es, ¿dónde está ese norte ético? ¿Dónde quedó también? Porque es que realmente acá, en Medellín, no solamente, digamos, dependen de estas redes criminales, no solamente depende la señora que necesita que le restablezcan el inmueble arrendado, sino también el empresario que necesita cobrar una cartera y que no va a ir ante la jurisdicción porque es mucho más rapidito por la banda criminal, pero también son, y sobre todo, los políticos, porque, digamos, esta gente permite que esas apuestas hegemónicas, esas élites regionales que están allí afincadas, pues prevalezcan. Caso también de Bello. Cuando ocurrió en Bello hubo la posibilidad de hacer una revocatoria del alcalde, pues en Bello, el día que había esa revocatoria, las redes criminales de Bello amenazaron a los votantes de que a quien vieran ejerciendo su derecho, pues le corría la metralleta. No pasó el umbral, ¿cierto? Parte de la... Y esa concentración criminal, muy importante. Acá el papel de don Berna. Ariel Ávila hace un análisis de, digamos, de todo el bloque cacique Notibara, cómo consolidó y cómo configuró las estructuras criminales en el área metropolitana. Esas estructuras criminales acá operaron mediante la modalidad, mediante la modalidad de outsourcing tributario. ¿Cómo es ese outsourcing? O sea, hay una subcontratación criminal. Hablemos de Tom, o sea, el gran jefe, el último gran capo que hubo en la ciudad. O sea, Tom no podía estar en una esquina vendiendo droga, ¿cierto? Y no podía estar resolviendo el asunto ¿cierto?
a la señora que iba y lo buscaba. O sea, Tom no hacía eso. ¿Cómo lo hacen? Mediante una modalidad de subcontratación criminal. Entonces, más o menos, ¿qué hace la mega red? Entonces, esta concentración criminal implica que venimos de unos años 80s y 90s con muchas microbandas pequeñitas, digamos, a una década como la que transitamos, en donde las redes realmente se han reducido, pero se han agrandado. ¿Sí? Fundamentalmente hay el aporte de don Bernard en esa modalidad de outsourcing criminal y de gran administrador de las bandas. ¿Cómo lo hizo? Igual, plata o plomo. Pequeña banda, usted se somete y sigue mis reglas o se muere. Pequeña banda se incorporó. Y de esa forma se fueron reduciendo, digamos, las redes. Hoy en el caso de Bello, pues podemos hablar de más o menos 6 grandes redes criminales que tienen subcontratadas otra serie de redes que se encargan de operar los diferentes mercados, ¿cierto? Porque acá es un tema muy importante. ¿Para qué el monopolio territorial? Para ejercer mercados ilegales, semilegales y mercados totalmente legales. Podemos pasar. Entonces, pensando en esa apuesta, esa nueva apuesta de seguridad del gobierno, que hay que tener una cosa muy importante. Ellos están modificando la ley 418, pero realmente el fundamento de esa ley, que es un modelo de DDR, ¿cierto? Desarme, desmovilización, reinserción, no se cambia. O sea, todo el que quiera negociar con el Estado, así sea con el gobierno de Petro, va en la misma onda. Es un modelo de DDR. Entonces acá ya llegamos a los límites de la política. ¿Sí? Entonces tenemos los límites hacia arriba de la negociación, que esa se hace con, digamos, con los grupos de carácter político, ¿cierto? Y que ahí tendríamos, digamos, a las FARC, al ELN. ¿Cuál será el límite? ¿Quién sabe? Veremos cómo va a ser el proceso con el ELN. En el caso de las FARC, incluso esos límites llegan a hacer unas, digamos, unas transformaciones en la Constitución, agregar algunas cosas en la Constitución. ¿Cuál es el límite en la negociación? ¿Quién sabe? Porque la negociación con FARC efectivamente generó, por ejemplo, la JEP, ¿cierto? Todo el sistema de verdad, justicia y reparación. ¿Hasta dónde irá? Veremos. Para los grupos políticos, ¿quién estaría ahí, digamos, de esos 6 conflictos que mencionaba más temprano el alto comisionado? Diría yo, el ELN. Las otras dos, entonces esto se nos convierte en un triángulo, ¿cierto? Entonces tenemos coerción y justicia premial. O diálogo o coerción. ¿Con quién negocia? ¿Cierto? Si es un actor político, entonces la negociación. Si no es un actor político, entonces es la coerción, es la persecución. Pero podemos jalar, digamos, un poquito la cosa hacia la justicia premial. Efectivamente, en la legislación colombiana, en el sistema penal colombiano, existe la justicia premial, que es más o menos, si usted colabora, le damos premios en términos de la reducción de la pena, de que no pague tanta cárcel, de que incluso haya un principio de oportunidad. Está pensado individualmente, eso es muy importante, está pensado individualmente. Pero, digamos, cuando lo volvemos un triángulo, entonces esa sería la posibilidad, digamos, del acogimiento en términos de lo colectivo. Entonces, esta sería, digamos, esos límites de la política, ¿cierto? De esa política de paz total, negociación, justicia premial, coerción. ¿Dónde se van a ubicar las redes criminales digamos, que operan en la ciudad de Medellín? Fuerza, ¿cierto? ¿Dónde se van a ubicar? Sería, pues, de hecho, ¿cuál va a ser el éxito de la política? No ubicarnos en los extremos de este triángulo, sino cuál será el factor de equilibrio, ¿cierto? ¿Cuál será el punto de equilibrio en el que se va a encontrar? Vamos a seguir. Incentivos. Vean. ¿Por qué van a negociar? O sea, porque ellos quieren, bueno, ojo, la negociación no está prevista para estas estructuras, según lo leído en ese proyecto de ley, ¿cierto? Solamente el diálogo. La negociación solamente está reservada para el actor político. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, y me lo manifestaba Alfonso, bueno, pero Pacheli dijo que ellos querían. O
sea, sacaron una carta. Bueno, yo me fui y busqué, y resulta que dice colombiano, es que ya venían en unas conversaciones con el comisionado de paz y que dos de las que no se habían pronunciado, una de ellas era Pacelli. O sea, a Pacelli le dijeron, la llamaron al orden. Dice, es versión del colombiano, ¿cierto? La llamaron al orden y le dijeron, entonces, ¿qué? Pregunta, incentivos. Entonces los incentivos hay que verlos en dos direcciones. Hay incentivos favorables para la política, para el desarrollo de conversaciones, pero también hay incentivos adversos. ¿Sí? Dentro de esos incentivos favorables, entonces, incorpora esta apuesta la no extradición, la incorpora, o sea, agrega. Inclusive vamos a parar, o sea, es posible parar las órdenes de extradición. Importante. ¿Por qué es importante? Porque estas redes criminales que operan en Medellín son redes criminales que están incorporadas al mercado internacional de narcóticos. ¿Sí? En cuanto están incorporadas a ese mercado, pues entonces tienen, efectivamente, muchos de ellos tienen orden de captura. No el muchacho del barrio, los jefes. ¿Sí? Los jefes, porque digamos que esas grandes, esas macroestructuras que están acá en Medellín siguen vivitas y coleando, y ellos obviamente sí están pensando en los jefes, en ese tema de la no extradición. Entonces digamos que ese es un tema favorable, ¿cierto? Un incentivo favorable. Experiencia anterior, la ley de justicia y paz, ya lo mencionaba Yanni, ¿cierto? Esa ley de justicia y paz, de alguna forma ellos les dio la patente para que durante unos 2, 3 añitos ellos trabajaran sin órdenes de captura. ¿Por qué es favorable? Porque fue una ley que permitió mucha impunidad. Cuando nos vamos a ver, y en eso también concuerdo con Yanni, cuando vamos a ver quiénes son los jefes de todas esas bandas, mírenlo, o sea, siempre lo miran, siempre son desmovilizados los de Centauros, desmovilizados los de Cacique Cutibara, o sea, absolutamente todos fueron desmovilizados en esa ley, todos los jefes, ¿cierto? Estamos hablando de los jefes. Y ese elemento es un elemento también muy importante, porque también hay un tema de señalización. O sea, ellos se señalizan, algo así como que yo estudio un posgrado para que me contraten y para, ¿cierto? Bueno, los posgrados de ellos son esos, es desmovilizado de... Ahí hay un tema de señalización, porque quien fue desmovilizado en el año 2005, 2006, 2003, hombre, ¿cuánta trayectoria criminal lleva? Entonces, eso lo señaliza como una persona de confianza para la red criminal. Entonces, ahí hay un tema también de señalización. Morigeración de la acción penal, ya lo vimos. Pues cierto, con el tema de la justicia premial. Los incentivos adversos. Este será un gobierno débil. Eso lo dejo como pregunta. En términos de la persecución y de la coerción. Este será un gobierno que promete mano fuerte. Yo me hago la pregunta. Eso es un incentivo adverso, diría yo. Rentas criminales. Las rentas criminales están allí, ya decía ahorita datos concretos. ¿Será que ellos se van a desprender de las rentas criminales? La alta impunidad también lo manifestaba Yanni. ¿Cuántos desmovilizados de la ley 975 y de las FARC han asesinado? Eso es un desincentivo. La seguridad está ahí y las élites regionales. Eso es muy importante. Hay unas élites que no están muy interesadas, como en el caso del proceso con las FARC, tampoco estaban muy interesadas en que se supiera la verdad. Entonces, el tema de incentivos, hay muchos incentivos adversos, es muy importante tenerlo aquí. Y ya para finalizar, entonces el tema de los riesgos. 6 riesgos hay concretos, y entonces tenemos expectativas sobreestimadas por parte de la sociedad. O sea, ¿qué riesgo va a tener este proceso si la sociedad tiene mucha expectativa sobre él? ¿Cierto? Este gobierno es un gobierno que ha generado muchísimas expectativas en el bloque, digamos, en el bloque popular, en los movimientos sociales. Eso puede jugar en contra, ¿cierto? Es un riesgo. La ineficiencia de la política coercitiva, estas redes, si no identifican como un gobierno que los va a perseguir, entonces van a tener menos incentivos para ir a negociar. La demanda insatisfecha de bienes y servicios ilegales. Acá hay bienes y servicios ilegales que se demandan.
Si ellos en un proceso de diálogo dijeran, nos vamos, nos bajamos, ¿quién va a satisfacer esa demanda? Esa es una pregunta muy importante, porque sigue esa demanda. El Parque Lleras no va a funcionar como funciona hoy sin esa demanda, ¿cierto? Sin quien supla esa oferta. Entonces es muy importante. Hay una demanda objetiva, ¿sí? Una demanda efectiva. ¿Cómo se va a suplir si esas redes eventualmente no lo hicieran? No unanimidad del lado de los delincuentes. Estas redes están muy implicadas. Ellos, independientemente de que hoy ya, digamos, la oficina de Envigado no sea, digamos, el gran hegemón de la criminalidad en Medellín, no quiere decir que no estén totalmente alideradas y que no tengan los pactos de no agresión y las... Entonces, ¿cuál es el tema? Entre ellos ha habido fricciones. ¿Será que yo me voy a, comillas, desmovilizar, pero con el que he tenido fricciones no se desmoviliza? Entonces yo me desarmo y él queda armado. O sea, ese es un riesgo. La inconsistencia en la voluntad política del Estado, pues esto es muy claro. Cada 4 años con un nuevo gobierno se cambia la política de seguridad. El gobierno anterior volvió trizas, según ellos mismos, la paz. Entonces, esa volatilidad en la voluntad política del Estado juega en contra de cualquier tipo de posibilidad de negociación. Y finalmente, esos grupos de presión que tienen intereses contrapuestos. Podríamos ver el caso de esos, ¿cómo se llaman? Estas élites regionales que no quieren que se sepan verdades, ¿cierto? Bueno, en el tema de los riesgos, creo yo que es donde se tiene que pensar, digamos, cómo es que esta política de paz total finalmente va a terminar permitiendo que estas redes criminales que constriñen a la gran parte de la población del área metropolitana de Medellín, que les violan sus derechos de forma sistemática y permanente, que semanalmente los privan de su patrimonio económico, que cotidianamente están ahí. ¿Cómo esas redes criminales realmente y el Estado, desde esa política de paz, cómo logra quitar ese sometimiento de esta gran parte de la población del área metropolitana de Medellín a esas redes criminales, a ese gobierno criminal, como también lo caracterizaron algunos estudios de la Universidad de AFIT? Dejo por ahí, digamos, la reflexión. Bienvenido. Hay una pregunta acá dentro del panel. Sí, claro, es que, o podemos dejarla al final y sí, para que Oscar pueda tener, porque ya estamos sobre el tiempo. Ajustados. Sí, y hacemos la pregunta. Sí, no, era No, si quieres. No, dale. No, dale. Bienvenido, Oscar, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer a la Universidad San Buenaventura, a Alfonso, a Nicolás, a Yanni y a César, que fueron mis antecesores. Yo la verdad sí estoy de acuerdo con la paz total. Y estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque cuando uno ha empuñado las armas, cuando uno sabe qué es el conflicto armado colombiano, cuando uno sabe qué ha sido la violencia, el simple hecho de entregar las armas y dejar de hacer daño ya es un logro. Que han pasado falencias, que han pasado cosas que no deberían de suceder, porque pienso que no solo al excombatiente o al personaje que está en los grupos armados hay que quitarles las armas de las manos, sino empezar a trabajar y quitar el fusil de las mentes, que eso es lo que de una u otra manera ha pasado en el país. Y es como
estuviese Juan Carlos, porque con Juan Carlos tuvimos escenarios de paz y reconciliación desde la cárcel de Bellavista. Y que en una cárcel pidamos perdón y digamos, nos arrepentimos de los daños que hicimos durante muchos años, es importante y es muy fácil cuando uno desde un sofá o desde la cama escribe un Twitter puede hacer más daño, pero aquellos hombres que empuñamos las armas podemos perdonarnos más fácil. Yo discrepo mucho cuando dicen que de pronto la ley de justicia y paz no pudo haber servido. Creo que sí sirvió y de mucho, porque el eje principal fueron las víctimas, pero se entregó información veraz y exacta sobre muchos hechos que el país tal vez sospechaba, pero que no conocía, o que sus hechos reposaban en los anaqueles de la justicia o de la fiscalía, y se dio información. Tal vez algunos quieran escuchar determinados tipos de verdad, pero en mi caso he aceptado más de 5.000 hechos que la fiscalía no sabía y que los empezamos a narrar y a contar en muchas horas de diligencias jurídicas. Por eso hablo de la importancia de un buen soporte jurídico para estas bandas, porque aún después de 14, 15, 16 y hasta más años, seguimos asistiendo a diligencias jurídicas. Pero ¿qué ha pasado? Se ha dicho la verdad. ¿Qué pienso yo? Hay que reconstruir memoria, y se reconstruye memoria, y lo digo con toda la humildad, desde una mesa, pero no una mesa como la que estoy palpando, sino una mesa redonda, en una mesa donde quepamos todos, porque todos, por acción o por omisión, hemos sido culpables de lo que pasa en cada una de las regiones del país. Por omisión, porque tal vez nos dimos cuenta y hoy seguimos señalando a muchos, o por acción porque fuimos autores determinadores o intelectuales de muchos hechos, lo digo en mi caso. Pero cuando se reconstruye un hecho donde tuvo la participación un líder social, un líder comunal, alguien de la iglesia, un militar, un policía, un presidente de una acción comunal o cualquiera, y contamos la historia desde nuestro punto de vista, puede que duela, pueda que haga daño, pero al menos a la comunidad como tal le da tranquilidad, le da paz. Por eso estoy totalmente de acuerdo que haya una paz. Ustedes no saben de la importancia cuando se empieza a reconstruir un tejido social, y en muchas de las regiones, me da vergüenza decirlo, los niños que jugaban al paraco y al guerrillero hoy empuñan las armas realmente, porque fuimos nosotros esos referentes negativos para esos niños y para esos jóvenes. Sí, muchos quisieron seguir los pasos que hacen o que hacían los que manejan los barcos. El tener una moto, el poder comprarse unos tenis. Muchos jóvenes emulan y quieren seguir a ese personaje, pero cuando investigamos, cuando educamos en una nueva cultura de paz, como lo hace en lo que hoy pertenezco, que es la Fundación Aulas de Paz, y llevamos testimonios a las escuelas y a los colegios, mostrándole a los niños y a los jóvenes que no falta. Un arma, por más que te muestren cosas positivas, no sirve, deja mucho que pensar. Por eso para mí es importante empezar a sentarnos con todos estos grupos que están delinquiendo desde el territorio, pero que desafortunadamente se están aprovechando de una cultura de la no violencia que está impregnada en muchos de los jóvenes. Y hoy
muchos hablan que el narcotráfico es el principal problema. Ha existido y seguirá existiendo como el principal combustible de la guerra, pero la guerra va evolucionando y busca nuevas formas de financiación. Hace poco hablaba con alguien que maneja un Congo y decía, es que no es el narcotráfico ni el microtráfico lo que ahora nos está dando dinero, es colocar una niña en una webcam, nos está produciendo más dinero que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, y suena grotesco decirlo, atacar esa cultura de la violencia? Desafortunadamente ya está impregnada en los niños y jóvenes de muchos sectores del país, y es desde la educación. Por eso para mí es importante estar en un claustro universitario hablando de paz. Por eso para mí es importante estar en una universidad como la Santo Tomás, trabajando desde la cultura de paz. Por eso yo sí estoy de acuerdo que el gobierno nacional se siente y busque a todos estos grupos delincuenciales que de una u otra forma, por motivaciones políticas, económicas o no, hayan ingresado a los grupos armados, porque quitarle un arma a la guerra es desencadenar o es quitar muchas muertes violentas que ocurren en el país. Por eso de la importancia de trabajar en esa reconstrucción de un tejido social, llevando oportunidades, porque nada sirve decirle a alguien, sálgase del Congo, si no hay una opción laboral, jurídica, para que pueda cambiar su pensamiento y su modo de vida. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta, ¿no? Pues, ¿puedo hacer? Sí. Gracias por las preguntas. Yo, con la última intervención, si entendí bien, haces un llamado a la responsabilidad también individual por la corrupción. Estamos en eso, debo decir que no estoy de acuerdo. Yo no he empuñado las armas. Tengo, digamos, el lugar como ustedes del wow. Porque poner la responsabilidad individual quita la responsabilidad de actores armados, como el paramilitarismo y como los fuerzas militares, que generaron y han seguido generando violencia. Entonces, creo que eso es un debate. Yo lo veo desde otro lugar. Me parece que no puede endilgarse, digamos, a la sociedad en general en los territorios donde aún se perpetúa la violencia y la responsabilidad de la desarrollo, porque la hizo nada. Porque en lo concreto, el que decía algo, pues no hace nada. Es lo que pasa en este momento con el paramilitarismo, pero también, y es expresa en los escenarios de violencia. Creo que decir que la responsabilidad es individual por la acción o corrupción, pues eso tiene, digamos, me preocupa un poco, pero es para el debate y mi opinión personal, porque pues desde una perspectiva también educativa, para la paz, pues poner la responsabilidad cuando hay actores armados, hay intereses de todos los actores, pues también le quita esa responsabilidad, que es parte también de la discusión de algunos asuntos que seguramente serán la continuidad de lo que debe hacer la Comisión de la Verdad o su Comisión de la Verdad sobre el papel de la responsabilidad empresarial, porque son actores concretos con los intereses en determinadas regiones. Es un poco, digamos, también lo digo, para abrir el debate desde la perspectiva que estamos acá, que es formativa, educativa. Respecto a lo que se plantea el profesor, digamos, yo tengo otra mirada un poco de la interpretación que se está haciendo frente a la modificación de la ley, porque quien hace la presentación es el Ministerio del Interior. Y me parece a mí, digamos,
tienen un criterio apreciativo, no estoy haciendo un llamado que todo se tiene que resolver. Llevamos muy poco en el gobierno, pero ese proyecto de ley, su objetivo es definir la política de paz de Estado. Y pues ahí no se define la política de paz y no hay definición de política pública porque se hace una modificación normativa a la 418 que define el tema del alcance de la convivencia pacífica. Y por lo tanto, entonces, pues, claro, es un hombre grandilocuente y ha puesto entonces a la mayoría, inclusive de académicos académicos, y a la sociedad en general, ahora hablar de paz de Estado. Cuando es un proyecto de ley que pone unos alcances frente a la modificación y a la posibilidad de apertura de trabajar en una perspectiva, como se decía, con otros actores armados que no revisten el carácter de beligerantes o, en este caso, digamos, un carácter político reconocidos en el marco del derecho internacional. Entonces, el otro elemento que me preocupa también porque pareciera que lo que debemos hacer es ayudar, digamos, a trabajar en la idea de cómo construimos la paz, pero no sobre la negociación con la paz, que es al servicio de la democracia. ¿Sí? Y eso es un componente seguramente de tramitar pacíficamente los conflictos territoriales que hay y reducir ojalá la violencia. Pero ese no es el alcance. Otro elemento, digamos, que es bastante disculpa la autorreferenciación, pero este debate, inclusive públicamente al comisionado esta mañana, y lo que hemos escrito en algunos lugares adentro del país, es que no puede estar en un mismo costal las estructuras criminales, como lo explicaba muy bien todos estos autores, al servicio del narcotráfico, incluyendo el papel de los mexicanos en el tema de la delincuencia transnacional, con el proceso de insurgencia y además darle el Estado de derecho internacional humanitario a estructuras delincuenciales que no tienen ese borramiento. Dos, es cercar las condiciones del carácter y las condiciones del conflicto armado que se han generado en Colombia. ¿Sí? Tres, es borrar la condición de delito político que existe aún y que se reconoce. Pero además lo más preocupante también es que en el afán de ese proyecto de ley, inclusive la 418 le daba carácter político, y ese proyecto de ley borra el carácter político. Otro elemento importante es que el proyecto de ley incluye la negociación, y es lo que ha estado haciendo el comisionado. Los anuncios que ha venido haciendo con determinadas estructuras, especialmente en Medellín, es que no solo hay discusión de diálogo, sino hay negociación. Y lo preocupante es que cuando yo le estoy dando el estatus y aplico el derecho internacional humanitario a cualquier estructura criminal, pues uno de los peligros que puede tener este gobierno es que cualquier estructura criminal que se monte y que diga que tiene un mando y que tiene un control territorial, pues hay porque ahí no hay limitaciones en el marco de la legislación, eso no lo dice el ley. Y otro elemento, digamos, no define política de paz, porque inclusive el Fondo de Paz lo que hace es recoger los dos fondos que hay. El Fondo Colombia y pues, lo desafortunado que ha sido con las denuncias en el marco de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, que no son acuerdos de paz, sino acuerdos que establecen con insurgencia, frente al manejo de los recursos y los centralistas. Entonces, hay unas limitaciones y me parece que también hay que hacer un ejercicio, digamos, claro, es crítico constructivo porque eso va a tener muchos demoles en el propio ejercicio de la construcción en el marco de las posibles diálogos, negociaciones y acuerdos que se establecen. Entonces, lo digo desde esta perspectiva porque eso tiene problemas políticos. Sí, con la garantía. No se hizo una modificación profunda, o sea, no hay una nueva ley que defina la política de paz, es decir, la que está entendiendo el gobierno es distinta a los dos discursos, porque inclusive la pregunta esta mañana a Danilo
es que el componente de seguridad humana va a ser un nuevo proyecto de ley que lo va a presentar el ministro de Defensa. Y no hay ningún desarrollo frente a la modificación de la política de paz total, que es la que está establecida en la modificación normativa que hasta ahora está transitando en Cámara, ¿sí? Que se nombra, pero o sea, está mal desde la perspectiva de la técnica jurídica, porque lo que debemos haber hecho, digamos, como gobierno, como Estado, era haber hecho una modificación juiciosa que permitiera no solo darnos lineamientos, digamos, normativos, sino que eso diera líneas y pistas para el plan de desarrollo y que eso estuviera además incorporado en el presupuesto general de la Nación para el próximo año como parte de los avisos que se está haciendo. Entonces, digamos, y eso va a tener dificultades porque una cosa es el discurso, que está relacionado con la justicia ambiental, que está relacionado con el tema de generar condiciones de derechos que hay que hacer, pero en lo real y lo concreto es lo que está en la norma. Entonces, es lo que está en el proyecto de ley. Y si no hay condiciones que le den fuerza institucional, que garanticen cumplimiento, pues eso va a quedar pues, en los discursos también académicos y en los discursos generales públicos, que va, y además que va a ser, también puede ser un derrotero, porque va a ser muy difícil, como lo que ustedes han expresado, en el caso de Medellín. En el caso de Bello, pues ahí lo que se muestra es que es un escenario muy complejo, es demasiado difícil, porque son actores, inclusive en el nivel de la subcontratación en las estructuras criminales. Entonces, eso es muy complejo también la lectura de las particularidades, y eso hay que pensarlo muy bien, y yo creo que hay un afán de decir que se está haciendo cosas, yo creo que se ven haciendo, pero sí hay que dejar las bases institucionales para que después no estemos echando para atrás con las propias dificultades. Y eso ya ha generado un obstáculo, lo que quería también escuchar a Juan Carlos Cuellar, porque eso ya claro genera un obstáculo de entrada con los inicios de diálogo sobre la liberación nacional. Porque quitar el estatus político, igualarlos, pero además pensar que todo es desarme y querer casi aplicar con otros nombres la estructura del proceso de negociación con las FARC, pues eso no, pues la propia experiencia dice que nadie, ni siquiera las estructuras criminales o el crimen organizado, va a hacer un acuerdo donde te van a dar plomo apenas entregue las armas. Entonces creo que hay un reto y una complejidad propia de este gobierno. Pero creo que hay que lograr, digamos, ser críticos en la perspectiva de tener la crítica propositiva para que no solo en los discursos, en los enfoques alrededor de qué es lo que se construye por la paz y en la perspectiva de la institucionalidad y lo que implica digamos, lo jurídico frente a los alcances que se va a hacer, pues se vaya haciendo de la mejor manera, reconociendo pues, las propias experiencias que se han venido teniendo. Tú lo decías, ¿verdad? Todavía hay versiones después de que se han pagado cárcel que todavía se están diciendo hechos de lo que venía pasando. Eso implica que hay que recoger la experiencia de unos malos diseños frente a la ley de justicia y paz. Y no podemos repetir la ley de justicia y paz, pero tampoco podemos repetir el propio ejercicio de las FARC. Y ya se ha dicho, y no va a ser la misma institucionalidad, es como se va a hacer cuando el EPS, inclusive lo que ha venido diciendo públicamente, dice esa es la institucionalidad que negociaron con las FARC, no es la institucionalidad que negociaron con nosotros. Entonces, eso, digamos, debe llamar la atención también cómo nosotros y nosotras, desde la academia, de las organizaciones, vamos, digamos, reconociendo esa diversidad para que esto realmente sea provechoso. Y claro, lo importante es que cualquier vida es muy importante y cualquier cese de hostilidad y cualquier disminución de un muerto es muy importante. Yo creo que vamos en pasos valiosos, pero también hay que hacerlo bien para que después no tengamos un nuevo ciclo otra vez de recomposición de la guerra con los mismos actores, pero con otros nombres ocupando territorios. Entonces, ¿qué tipo de coerción debemos utilizar para crear una paz total? ¿Qué coerción vamos a utilizar? ¿Jurídica o policía para crear esa paz total? Disculpenme que me tomé la palabra, sino que es que estaba escribiendo Alfonso y dije, no, me va a ir con la...
que es un debate también alrededor del tema de la paz, que la Constitución, de lo primero que habrá hecho el gobierno si va a tener una política de paz, pues hay que hacer un acto legislativo que le dé contenido al derecho a la paz. O sea, el artículo 22 dice que el derecho a la paz es un deber fundamental. No, espera. En una perspectiva de derechos, lo decía ayer en Molinos, solo existen dos países que tienen incorporado el derecho a la paz, que es Japón y que es Colombia. Y Japón han entendido, y eso es lo que nos han instalado, es que el problema de la paz de todos es la guerra. Y por eso entonces entendemos que es un problema de sectores armados. Y la paz en Colombia es un derecho, porque está en la Constitución de rango fundamental, pero cuando tú miras qué dice el derecho a la paz, dice es un deber y una obligación de obligatorio cumplimiento, es decir, es nada. ¿Sí? Es nada. Tú sí puedes predicarle al ELN la aplicación del derecho internacional humanitario, porque es un acto literal, y le aplicas. Pero tú no puedes predicarle el derecho a la paz, y yo no puedo exigirle a Estados Unidos el derecho a la paz, o no puedo exigirle a Rusia, no puedo exigirle a Ucrania, o no puedo exigirle a Israel frente a la invasión palestina, porque es un derecho que no existe. Derecho que no existe. Entonces, por lo tanto, cuando digo en esa perspectiva el derecho a la paz, no es solo un problema del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, sino es cuál es el contenido frente a las demandas que históricamente ha reclamado. Yo creo que en el discurso se ha venido a lo mismo. El problema para resolver que no haya criminalidad no es solo dejar las armas, porque después llega otro más bravo y entonces termina siendo jefe de la estructura. El asunto es cómo resolvemos necesidades básicas en términos de las condiciones. Es decir, pues aquí los derechos no son fundamentales, son todos los derechos. ¿Sí? Después podría hablar de la Constitución. Si pudiéramos tratarlos con realmente hay No. Pero David nos abre la puerta a la mesa que sigue. Es que aquí podríamos hablar de todo lo que comprende ese elemento nos abre la puerta. del derecho a la paz, que Claro, solamente porque es visto desde Colombia. Claro, porque ¿quién nos garantiza? Ya vemos que el Estado tampoco. Tendría que ser una capacidad organizativa tal como, por ejemplo, las formas organizativas de la Asamblea Popular, o tal vez otra forma de hacer que presionen. Claro, o sea, en conclusión el problema no es de los actores armados, el problema es cómo generamos condiciones de dignidad, y la dignidad es material. Entonces, cómo hay condiciones de empleo, cómo generamos alternativas en los territorios, cómo generamos condiciones para que la gente pueda ingresar a la educación, cómo la gente puede, en el marco de una reforma agraria, estar en la tierra y cultivarla. O sea, es una perspectiva no de jerarquía de derechos, por eso cuando se habla de fundamentales, hay una jerarquía acá. Es teoría crítica de los derechos humanos, es que la indivisibilidad de los derechos, porque se habla de derechos humanos y se habla de paz, y la paz es un derecho. Entonces, acá es cómo garantizamos todos los derechos para que haya condiciones materiales reales para darle alternativas a la gente también. Las armas y la dinámica de la ilegalidad no sea eso. Gustavo, Oscar, perdón. No, solo para complementar lo que está diciendo, para mí lo más importante es generar confianza. Y eso es lo que de una u otra forma está haciendo el gobierno nacional. Quiere generar confianza. Pero no se puede generar confianza desde que están proponiendo paz. Porque ningún grupo armado, independientemente de su condición política, económica o su ideología, va a integrar o va a querer participar en un proceso de paz y de paz. O sea, eso ningún grupo lo va a hacer. Lo hicimos en una época y hoy en día, por eso decía, hay que tener una plataforma jurídica para poder llegar a negociar con estos grupos. Desafortunadamente, cuando se llega a una negociación y una plataforma jurídica, no se va a tener ningún resultado positivo. Y anexo, por eso de la importancia no solo de que las manos, sino intentar, porque desafortunadamente lo que tenemos que buscar son los factores que aún inciden. Por eso
hablar hoy de política. Porque no hablar de política, de narcopolítica y de aquellos todos estos actores que son invisibles, que pueden estar sentados en cualquier lugar de Colombia con el blanco, pero no porque su camisa sea de ese color, sino porque están pintados de otros actores que son el combustible de la violencia. La importancia de decir la verdad sin sesgos ideológicos, sin sesgos políticos, donde digamos qué fue lo que nos pasó para que las generaciones de hoy en día sepan y trabajemos en un futuro para que pueda pasar. Me gustaría, si les parece, igual la conversa continúa, pero que pasemos a la siguiente mesa de estrategias de participación, dinámicas de participación. Laura, entonces, si quieres, arrancamos. Tendríamos que cortar aquí para que el tema empiece nuevamente en redes.